Bien, Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? buenas tardes. Bien, señora. ¿Por qué no los veo? Ya veo a Cristian Moyano. Bueno, hace rato que no los veo porque estábamos en semana de nivelación, luego nivelación de la nivelación, ¿cierto? Ya veo a Usmen y a Moyano. No veo a nadie más por ahí. Ya veo a Kindy. ¿Quién entró como María Alexandra? Me escriben, por favor. Buenas tardes, profesora. Soy la mamá de Isabela González. Ah, buenas tardes, ¿cómo me le va? Me escriben por favor Bien, la señora. asistencia en el chat. Bueno, creo que no se me conectó ninguna mamá y es importante de pronto lo poquito que les puedo comentar hoy. ¿Listo? Me avisan por favor cuando estén viendo aquí la pizarra. Ya, profe. Sí, profe. Listo, bueno, primero saludarlos, que hace rato no los veo porque estamos como concentrados en solo los de nivelación. Recuerden escribir el nombre completo en el chat para la asistencia de la clase del día de hoy, que es la clase de matemáticas y dirección de grupo. Si hay aquí alguien conectado a nivelación semestral de matemáticas, recuerde que desde las 12:30 está activa la evaluación y que deben subir el trabajo a la plataforma. Listo, solo en la plataforma se califica ese trabajo. Si no lo pueden subir, recuerden que también ya les envié y les recordé el número del pasante para que se apoyen con él. Eso como primer punto. Como segundo punto, pues estamos en las actividades de finalización del segundo periodo. Ya ven ustedes estar nivelando con los profesores que no entraron a paro, deben estar nivelando el primer semestre, ¿cierto? Con los profesores que entraron a paro, ellos van a manejar otras fechas porque deben darles el espacio a ustedes de entregar las actividades en las que quedaron, de ver los temas que les faltaron. ¿Listo? Fechas como tal no hay en concreto, pero pues los profesores van a estar comunicándose con ustedes. Desconozco porque nunca se me informó quiénes eran los profes que estaban en paro o quiénes eran los que no estaban en paro. Entonces les toca a ustedes como estudiantes y como papás revisar pues con cada materia. ¿Listo? Para ello entonces voy a leer, recordarles que las nivelaciones semestrales son esta semana, entonces que si tienen algo pendiente con los profesores que van al día, hacerlo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por el momento? Sí, no, los escucho. No, señora. Bueno, voy entonces ahora a leerles una circular de rectoría. Ustedes ya deben saber que tuvimos un cambio de rector. No hemos tenido la jornada tarde reunión con él, pero en las sabatinas ya lo conocimos. Se llama Javier Eduardo Florido y nos envió esta circular. Esta va dirigido a coordinadores administrativos, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general, y son unas orientaciones generales. Yo se las voy a enviar al WhatsApp, tanto de los estudiantes como los padres, para que le hagan una lectura adicional a la que vamos a hacer acá. Acá dice, apreciados funcionarios, estudiantes, reciban un cordial saludo de parte de la rectoría de la institución y una felicitación por el compromiso y pertenencia que han puesto en las actividades encomendadas a pesar de las dificultades presentadas por la pandemia y la situación del paro nacional. Atendiendo la circular 28 de FECODE, que en su primera parte convoca a los docentes a reanudar actividades académicas a partir del 15 de junio del 2021, se solicita. ¿Esto qué es lo que dice? ¿Y por qué dice reanudar? Pues a los profesores que estaban en paro, entonces desde el 15 de junio ya no están en paro y se reintegran a las actividades académicas.
Entonces, primero, los educadores, es decir, los docentes que se encontraban en cese de actividades, es decir, en paro, deben iniciar las clases retomando el trabajo desde el temario o actividades que quedaron pendientes, sin iniciar procesos de recuperación de temas que no se han orientado en el presente año lectivo, que era lo que les estaba explicando anteriormente. Si el profesor estaba en paro, entonces lo que hace es como retomar donde iba. ¿Listo? Además, deben esperar el acuerdo de FECODE, CIMATOL, con el Ministerio de Educación, es decir, con la Secretaría de Ibagué, sobre la manera de hacer la reposición de los días de paro. ¿Listo? Cuando ellos ya tengan ese acuerdo en qué fecha se van a reponer, pues se les va a comunicar a los estudiantes. Segundo, los docentes que elaboraron con normalidad, por ejemplo, matemáticas, continúan con las actividades y tiempos programados. Por eso en matemáticas ya estamos en nivelación semestral. ¿Alguna pregunta de estos dos primeros puntos? No, listo. Tercero, para el llamado desde presidencia al retorno presencial a clases, es necesario iniciar el proceso de recolección de autorización y consentimiento firmado del acudiente para permitir el ingreso al plantel educativo del estudiante en el mes de julio del 2021. Para ello, realizar socialización del formato que se anexa y recoger las inquietudes de los acudientes. Por eso necesitaba que se conectaran los acudientes también. Si bien las condiciones epidemiológicas y logísticas no son las más favorables, iniciamos un proceso de alistamiento institucional con miras a cumplir con el mandato de los Ministerios de Salud y Educación, propendiendo por minimizar los riesgos de contagio. Entonces, como ustedes han escuchado en las noticias y demás, están indicando que los colegios deben volver a la presencialidad en el mes de julio. Pero como dice ahí, hay unas condiciones y que debe cumplir el colegio y que debe organizar el colegio, tras también el presupuesto que tenga la Secretaría de Educación para cada colegio para brindarles tanto a estudiantes como docentes y administrativos y todos los funcionarios la seguridad necesaria, ¿cierto? La circular, lo que dice ahí entonces es que deben llenar un consentimiento, que vamos a mirar aquí, pero ese consentimiento tiene ciertas cosas que ya vamos a leer que ustedes se van a dar cuenta que todavía no se han hecho en la institución. Dice, autorización y consentimiento informado, padres, madres o cuidadores para la reapertura gradual, progresiva y segura en las instituciones educativas de Ibagué. Entonces, al principio dice nosotros o yo, tal, escribe el nombre del papá identificado con el documento tal, expedido en tal ciudad. Si vive con los dos papás, entonces firman los dos, señalan si es madre, padre, cuidador o representante legal del estudiante. Entonces, en esta línea iría el nombre del estudiante, número de documento, expedido en dónde y el grado, ¿sí? Mira lo que dice acá, manifiesto que hemos recibido información clara y suficiente sobre la participación de los niños, niñas y jóvenes en el marco de la propuesta y proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de la institución, y escribe la institución. Es decir, que con este primer párrafo los padres de familia, acudientes o representantes legales de ustedes, si lo diligencian, ya estarían diciendo que han recibido información clara y suficiente sobre esa participación de los niños en la reapertura de la institución. Entonces yo les pregunto a ustedes y a los papás que están acá, ¿ya han recibido la información clara y suficiente para la reapertura? Pues no, profe, la verdad no. No, ¿cierto? Pues no, nosotros como profesores no la hemos recibido. No, tampoco se la hemos dado a ustedes porque, ¿qué les podemos decir? O sea, nosotros estamos ahí como que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación dijo vuelvan, pero a nosotros no nos han explicado absolutamente nada. Entonces, ¿pero qué nos dijo el coordinador? Porque estas preguntas también
las hicimos en reunión que tuvimos el martes, dijo, por ahora socialicen el formato y miramos a ver qué, ¿cierto? Pero este formato tiene muchas implicaciones, entonces deben diligenciarlo y tener claro qué es lo que dice cada párrafo. Luego dice, luego de haber sido informados, por eso después de que ustedes sean informados de cómo va a ser esa reapertura, es que deben diligenciar el formato, pero yo se los voy a mostrar porque mi coordinador me dio la orden de que debo ir socializando el formato y ustedes se dieron cuenta la circular, me solicita que yo haga esa socialización. Luego de haber sido informados y habiendo resuelto todas las inquietudes relacionadas con los protocolos de bioseguridad, las estrategias de manejo en cada caso de emergencia y las formas de trabajo pedagógico que serán llevadas a cabo por la institución educativa, declaramos que, entonces, después de que ustedes sean informados como acudientes, como padres, cuando ya hayan resuelto todas las dudas y preguntas que tengan de los protocolos que nos darán, de las estrategias que se llevarán a cabo en cualquier caso de emergencia, de las formas con las que se va a trabajar, dadas esas condiciones, entonces dice, declaro y entiendo lo siguiente, o sea, los que firmen esto han entendido esto. Entendemos que este es un proceso voluntario y ha sido concertado con la comunidad educativa, es decir, que ninguno de ustedes está obligado a diligenciar ese formato, es voluntario, es decisión de cada una de las familias y ahí dice que ha sido concertado con la comunidad, es decir, que supongo que cuando la institución tenga ya un plan de reapertura, ya tenga claros los protocolos y demás y los socialice con los papás y los papás resuelvan todas las preguntas y las dudas, puedan decir, tengo claro cómo es ese proceso, conozco que es voluntario, a ningún padre de familia de estudiantes se le va a obligar de ningún grado a aceptar volver si considera que no está en las condiciones y demás. Luego dice, conocemos las medidas de bioseguridad a seguir y las mismas han sido socializadas con nuestro representado, es decir que el colegio debe socializar antes de las medidas de bioseguridad tanto con los papás como los estudiantes. Dice, nuestro representado, es decir, el estudiante, ¿sí? El hijo, o dependiendo del parentesco que tenga el acudiente que va a diligenciar esto, nuestro representado no presenta condición de morbilidad que haga parte del sistema de alertas tempranas COVID-19, ¿sí? Que el niño o el estudiante, en este caso en el 4, no tenga ninguna enfermedad que sea de riesgo con respecto a este virus y que por lo tanto pueda ponerse en riesgo su salud. En caso de cambios en las condiciones de salud de nuestro representado, deberemos informar a la institución educativa. ¿Listo? Si el padre de familia sabe que el hijo tiene una enfermedad que puede ser un factor de riesgo y aún así va a enviarlo, acá el mismo formato dice que el papá sabe que no presenta ninguna condición de morbilidad y eso es muy delicado, entonces para que los papás tengan muy en cuenta ese punto. Luego dice, declaro que el niño, la niña o el joven no vive con personas que poseen alguna comorbilidad o que sean mayores de 60 años. ¿Listo? Entonces los estudiantes que viven con abuelos, con mayores de 60 años o que algún miembro de la familia tenga alguna enfermedad delicada que sea tenida en cuenta en esto que ya nos han explicado muchas veces del COVID y que ustedes han visto en las noticias. Entonces, todo el que está llenando esto es porque está declarando que eso no pasa. Listo, y tengan en cuenta que si uno firma y declara eso y resulta que sí había una persona mayor de 60 años en la casa o alguien que tenía alguna enfermedad, entonces quiere decir que estoy haciendo una falsedad de documento. Luego dice, entendemos que el proceso de reapertura podrá sufrir modificaciones de acuerdo con el comportamiento de la pandemia de la COVID-19, con las condiciones del entorno o por decisiones de las autoridades competentes. Decir que hoy nos están diciendo volvamos o vuelvan solo unos poquiticos, luego en julio nos pueden decir no, ya no vuelvan, ya las UCI están a reventar, o nos pueden decir ya pueden ir normalmente, o sea, todo eso son condiciones que dependen del comportamiento de la pandemia que van totalmente
no depende del colegio, como ustedes se han dado cuenta desde que empezó. Nuestra corresponsabilidad como familia en el autocuidado para colaborar con el cumplimiento de los protocolos desde casa y propender por el cuidado de toda la comunidad educativa de nuestra institución educativa. Es decir, que ustedes también se están cuidando en casa, que no es que estén saliendo, todo eso lo tienen que tener en cuenta. Dice aquí, certificamos que tras evaluar la información suministrada por la institución, que vuelvo y repito, no ha sido suministrada ninguna información hasta el momento, porque nosotros como profesores no la hemos recibido. ¿Sí? Eso está en proceso. Tenemos los elementos necesarios para dar nuestro consentimiento informado para la asistencia presencial de nuestro representado, es decir, del hijo, en las fechas programadas por la institución. Para los efectos legales pertinentes, suscribimos el presente documento de forma consciente y voluntaria y ahí se escribiría la fecha en la que lo van a diligenciar en la ciudad de Ibagué y atentamente, entonces, padre, madre, cuidador, los que diligenciaron esto. ¿Listo? Vuelvo y repito, fechas no hay nada, protocolos no hay nada, no nos han dicho absolutamente nada, pero aquí por circular que pide mi jefe es que les socialice ese formato. ¿Listo? ¿Qué otra cosita por decirles? Entonces, después de leerles la circular de rectoría, viene recordarles que ustedes salen a vacaciones ahorita el 18 de junio, los estudiantes tienen 3 semanas de vacaciones, ¿sí? Empiezan ustedes el 18, lo que implica que ustedes van a volver el 12 de julio, ¿listo? Entonces, el 12 de julio estar pendiente qué nos va a decir la directora de grupo, qué se va a exponer, entonces hay que esperar, ¿listo? Eso es lo que tengo por decirles por el momento. Escucho preguntas, dudas. Niños. ¿Se desconectaron? ¿Qué pasó? No, profe, no hay preguntas. ¿De verdad no tienen ninguna pregunta? Por este lado no. Los demás, ya me contestó Bonilla, los demás. No, No, señora. señora, ninguna pregunta, No, profesora, profe. para mí. En la casa no les han preguntado nada, ¿no? No, señora. ¿Queda clara cuál es la información? Sí, señora. Tengo una pregunta. Profe, yo una pregunta también. Sí, Yurani, luego Chagualá. Yurani. Señor, o sea que la presencialidad no es segura, ¿verdad? O sea, usted hasta el momento nos avisa, ¿verdad? Sí, señora. O sea, eso... Profe, una no sé, pregunta. yo soy igual que ustedes. A mí me mandaron la circular, me dijeron compártala y ya. Listo, Chagualá y luego alguien que está aquí como Andrei Arias. Chagualá, ¿lo Profe. escucho? Esto, si uno no va, por ejemplo, presencial, uno puede estudiar virtual en la casa. Tiene que haber las dos opciones porque como ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, si mi hijo vive con la abuela que es mayor de 60 años o la mamá tiene alguna enfermedad, no cumpliría las condiciones, entonces tendría que seguir virtual, entonces el colegio tiene que mirar cómo van a hacer esas dos cosas porque habrán papás que tienen todo el derecho de decir yo todavía no voy a enviar a mi hijo, considero que no están todavía las condiciones para hacerlo y ese niño tendrá que seguir estudiando virtual, pero lo que yo les diga ahorita, o sea, como les digo, o sea, no se sabe nada más, pero sí tiene que haber la opción de las personas que no van a ir porque habrán niños que no les van, que los papás no están de acuerdo con eso y eso es voluntario, ¿cierto? Entonces, les toca es analizar a cada uno según las condiciones de la casa. Pero que yo les diga, sí, los otros siguen normal, pues no puede ser, digamos, normal como vamos ahora, porque, por ejemplo, si el salón van 10, deciden 10 ir, yo tengo que ir a dictarles la clase allá y cómo hago para dictarle a los que están virtual. O sea, toca mirar cómo el colegio también organizará esas cosas que no sé cómo las va a organizar, pero tiene que haber la opción porque ahí dice que es voluntario. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? Arias tenía una pregunta. Profe, buenas tardes. Hola, con la mamá. Buenas tardes. María. ¿Cómo me le va? Bien, señora. Profesora, pues mi pregunta es prácticamente igual a la del
estudiante que pasó. Sí, Resulta señora. que nosotros, pues sí tenemos como esa duda, ¿qué pasaría si digamos, nosotros aquí en la casa no tenemos adultos mayores de 60, solamente somos nosotros 4, mi esposo y los 2 niños, pero es que mi esposo no los quiere mandar al colegio. Mi esposo es el único que sale aquí a trabajar, nosotros nos hemos cuidado, aparentemente todos los cuidados que hemos tenido, y nosotros acabamos de salir de un COVID aquí en la casa. Sí, Entonces, señora. mi esposo dice que él no va a mandar a los niños, porque digamos, el niño más pequeñito, él está en primero, ¿sí me entiende? Es muy Sí, difícil controlarlos a ellos, que el tapabocas que no coja, que mire. Eh, sí, Juan señora. Esteban es un niño de 14 años, profe, pero bueno, él no sale, él pasa aquí en la casa. Pero ellos no se aguantan un tapabocas, ellos salen un momentico, ellos son con ese tapabocas, y a quitárselo, ellos todo cogen, profe. Entonces mi esposo, yo por mí, realmente que se vayan porque ellos aquí mantienen aburridos aquí en la casa. Pero por mí, que si fueran así, y así sean 3 veces, 2 veces a la semana. Pero mi esposo dice que no, que él no los va a enviar. Entonces, esa era mi pregunta también. Los que no vamos a enviar a los niños, ¿hay qué se hace? ¿Hay qué podrían Sí, hacer? pues como les explicaba, nosotros estamos igual, como que igual de perdidos, y yo también tengo una niña y yo también personalmente dije que todavía no, porque pues es un afán que uno mira es cómo están las UCIs, cómo están las condiciones, que hay ya niños que se han enfermado, ¿sí? Y que todavía como que uno no está, pero debe el colegio garantizarle a los niños de alguna manera, porque habrán unos que van a decir que no, ¿sí? Pero que yo le diga, va a ser así, así, no, pero tienen que garantizarlo porque no es obligatorio aún, y empezando que los niños de nosotros todavía no están vacunados porque no ha llegado esa etapa. Entonces, alguna manera tendrá que el colegio mirar cómo mezcla las dos cosas, pero habría que esperar que nos dice. Sí es importante tener en cuenta que los que de pronto decían, sí, si queremos ir, hay que conocer primero los protocolos que tenga el colegio, si el colegio debe adecuarse, porque ahorita nos están enviando a todos y nosotros hay grupos de 40, 43, hay que mirar si el salón de ellos cumple como las condiciones. Ustedes saben que hay salones muy cerrados en el colegio, otros que sí, entonces habrá que mirar qué adecuaciones también hace el colegio, ¿cierto? Entonces todo es como incierto, pero pues lo reuní porque me dijeron, vayan mostrando el formato, pero pues yo diría que pues lo más adecuado en este caso es esperar que el colegio adecue y que nos diga los protocolos van a ser así, 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 y pues que en el caso de los hermanitos hay que mirar si el horario en el que los van a citar es lo mismo, es el mismo, a qué horas van a salir unos, o sea, todo es como incierto, pero pues yo les voy contando hasta ahorita lo que va. Y pues todas esas dudas, ahora ellos tendrán que abrir un espacio también para los papás, para que las resuelvan antes de que decidan ir o no. Y pues yo también entiendo que los muchachos que están aburridos en la casa, que no quieren, todo eso es entendible, pero pues digamos que como mamá les diría que ahorita debemos es priorizar la salud. Sí, que en algún momento ya esto tiene que mejorar, porque hay otros países, recordemos que Colombia está un poco atrasado con respecto a otros países que ya está la mayoría de la población vacunada y que aún así todavía está el virus, pero han podido como ir retomando ciertas actividades. Entonces en algún momento Colombia también alcanzará ese momento, y pues hay que ser un poquito pacientes, ¿no? Ya esperamos lo más. Esperemos que quede un poquitico ya para salir de esto, pero sí hay que analizar bien la situación, y esa es una de las dudas que nosotros pues presentaremos cuando nos estén exponiendo el programa, un programa para volver. ¿Listos? ¿Qué otra preguntita? Buenas tardes, profesora. Habla con la mamá de Dani López. Sí, señora. Profesora, una preguntita. Es que están diciendo que, bueno, que el ingreso es obligatorio. Mi hija es nueva, obviamente que pues como eran clases virtuales, ella no tiene el uniforme. ¿Es obligatorio el uniforme ahorita después de mitad de año? El volver al colegio no es obligatorio. Lo primero que nos dice ahí en el formato es que la decisión de que el papá
después de conocer todos los protocolos que tenga el colegio y las condiciones que les pide, si las cumple y firma el documento, entonces va, o sea, el regreso al colegio, lo que dice la circular de la Secretaría que les leí, dice que es voluntario. Lo del uniforme no le podría contestar cómo va a ser el manejo de uniforme, pero esa pregunta voy a anotarla al igual que la otra, de qué hace con los niños que no, y la pregunto a ver qué nos dirán, porque supongo que les darán algunas fechas, porque digamos que el uniforme sí es distintivo para los estudiantes. Hay mucho estudiante nuevo que nosotros no conocemos personalmente, entonces será necesario que ellos tengan pues una manera como de saber cuáles son los estudiantes de la institución, y una cosa es lo del uniforme, pero igual le preguntaré si ha llegado el caso que vuelvan, qué fechas habrá para los nuevos. ¿Listo? Sí, entonces les recomiendo es para saber, porque la verdad pues yo sería una de las mamás que estaría de acuerdo en cuanto que volvieran a clases. Entonces pues me gustaría saber si se puede decir como uniforme o si se podría particular. Listo, yo preguntaría y cuando ya nos digan, les diría. ¿Listo? ¿Qué otra preguntita habrá? Bueno, están muy calladitos hoy. Espero que sigan entonces trabajando en sus actividades de nivelación si las tienen, y voy a enviarles esos documentos para que los vayan revisando, y ya el 12 les diré que nos informen, o de acá el viernes qué hay de nuevo en cuanto al colegio, y cualquier cosa entonces estaremos comunicándonos por WhatsApp. ¿Listos? Feliz tarde, hasta luego. Profesora, que tenga buena tarde. Bueno, hasta luego. Buenas Hasta luego. tardes, profesora. Chao.